Miércoles de cada mes de noviembre desde principios de los años 2000. Queremos que sea un punto de encuentro, así que recordamos que a la finalización de la charla tendremos un coffee break con un café y unas pastitas ahí fuera en el hall. Damos las gracias por la presencia a los decanos de la Facultad de Física y la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla, muchas gracias. Y también recordamos que mañana en la Facultad de Física hay otros actos conmemorativos también de este Día Internacional de los Materiales, donde nuestra compañera Ana Borràs dará una charla, también Adela Muñoz, y se entregarán los premios de la Sociemat. Y por supuesto darle las gracias a José Luis por haber aceptado la invitación de venir aquí a darnos esta charla que va a hablar sobre el estudio de materiales del patrimonio histórico-artístico en el INSE. José Luis no necesita presentación, estoy tapándolo. Todo el mundo lo conocemos, es profesor de investigación del CSIC, ha sido director del instituto, ha colaborado en numerosos proyectos internacionales, europeos, nacionales. Ha dirigido numerosas tesis, muchos de sus doctorandos han sido y son todavía miembros de este instituto. Ha publicado más de 200 papers y también recientemente se le ha dado, me tengo que poner las gafas, el premio David Dollimore Award de la Asociación Europea de Análisis Térmico y Calorimetría. Sus intereses científicos se han basado en el estudio de arcillas minerales para aplicaciones medioambientales y también de arcillas para la obtención de materiales avanzados. Y, por supuesto, también se ha centrado en el patrimonio de materiales histórico-artísticos, que es de lo que nos va a venir aquí a hablar hoy. Ha realizado estudios científicos sobre patrimonio desde la década de los 80, en un tiempo donde todavía no era habitual hacer este tipo de estudios. Entre otras cosas, estudia la degradación de los materiales para dar apoyo a restauradores y arquitectos para cuando tienen que intervenir esas obras de arte o de patrimonio y para dar apoyo pues, precisamente a esos estudios posteriores. Y nada, ha estudiado cerámicas, esculturas, murales, pinturas en sitios tan emblemáticos como el altar mayor de la Catedral de Sevilla, murales y cerámicas de los Reales Alcázares de Sevilla, las ruinas de Pompeya, también el monasterio de la Cartuja y muchos otros. Y nada más, le doy la palabra, le agradezco de nuevo estar aquí y muchas gracias. Muy bien, bueno, buenos días a los que no he tenido todavía la oportunidad de saludar. En primer lugar, yo quiero agradecer a los organizadores de este acto el que se hayan acordado de mí y que me hayan invitado a impartir esta conferencia. Así como es lógico, quiero agradecer las amables palabras de Carmen Hidalgo. Yo no esperaba contar con tantas personas de prestigio como tengo aquí. Tengo a los decanos, tengo al decano del Colegio de Químicos, en fin, yo pensaba que no iba a ser esto tan importante. Bueno, hace algo como 70 años, aunque me ha rebajado un poquito Carmen, 70 años, yo entonces trabajaba en arcillas, que era lo mío, pero al mismo tiempo yo estaba interesado en aplicar mis escasos conocimientos de química, repito, mis escasos conocimientos de química al estudio del patrimonio histórico-artístico. Los principios fueron muy difíciles porque nadie le interesaba este tema, o muy pocas personas le interesaba este tema. Después, por mis escasos conocimientos de la materia. Y en tercer lugar, por los escasos medios que teníamos en las universidades hace 70 años. Yo entonces estaba en la cátedra, entonces se llamaban Cátedra de Química Inorgánica, bajo la dirección del profesor don Francisco González García, que fue un gran investigador, un gran profesor y que manejaba muy bien los hilos de la política científica. Yo tengo que agradecerle que me apoyó mucho a conseguir lo que soy hoy en la actualidad. Gracias a don Francisco González García fuimos teniendo cada vez un poquito de más instrumentación científica y ya llegamos a tener una absorción atómica, a tener equipos de infrarrojo, colorimetría
e incluso conseguimos un aparato de rayos X que tiene un difractómetro. Era el único equipo que había en toda Andalucía occidental, con lo cual aquello fue un éxito. Yo tenía un problema a la hora de aplicar ese difractómetro al estudio del patrimonio histórico artístico, y es que requería una cantidad muy grande de muestras. Y yo en una obra de arte no se le puede quitar mucha muestra, con lo cual me vi en la necesidad de tener que acoplar las cámaras David Scherrer, si es que esto funciona. Las cámaras David Scherrer, estas cámaras que estáis viendo ahí, estas eran las comerciales, nosotros teníamos una que incluso era casera. Bueno, yo he estado viendo en el laboratorio que tenéis aquí de difracción de rayos X, en el servicio que tenéis, que aún conserváis las cámaras que yo compré, bueno, no las compré yo de mi bolsillo, como os podéis imaginar, ¿no? Sino las compré para el Centro de Dafología y Biología Aplicada del Cuarto, que ya hace años. Y esas cámaras las conserváis aquí. Y también conservamos una cámara que no es nuestra, que era de la cátedra de física. Como está el decano, ahora no la va a reclamar, pero vamos, ya no sirven para nada. Pero no solamente estaban esas cámaras, sino que yo en el año 72 yo me traje unos colimadores de Alemania, que a mí me interesaban para el estudio de las arcillas, no para el patrimonio. Pero he podido comprobar que esos colimadores aún se conservan, pero aún más, yo los guardé en una cajita, que era como una caja de cerillas, y también conserváis la cajita de cerillas debajo. O sea, que no me puedo quejar. Bueno, pues con estos equipos, yo siento, pero a mí esto no me va bien. Ahí. Bueno, con esas cámaras que estáis viendo ahí, hacíamos estos diagramas de difracción de rayos X. Ya os podéis imaginar que en aquellos momentos conseguir capilares era muy difícil, porque económicamente eran muy caros. Nosotros preparábamos una solución de colodión y hacíamos como un fideíto con un poco de la muestra, y eso es el que colocábamos en la cámara. Bueno, pues en estas cámaras hacíamos esos diagramas de difracción de rayos X que estáis viendo ahí. Bueno, pues con esto y con las otras técnicas que yo he mencionado, el primer estudio que hicimos fue la caracterización de los materiales del retablo mayor de la Catedral de Sevilla. Estoy hablando de los años 70 y bastante. Pero poco a poco fuimos aumentando los materiales, las técnicas analíticas que disponíamos. Al principio eran lo que yo llamo técnicas analíticas destructivas o técnicas analíticas invasivas. ¿Por qué? Porque había que tomar una muestra, claro, eso era dañar a la obra de arte. Y en algunos casos la muestra había que molerla, había que disolverla y después medir lo que se podía. Y bueno, es lo que teníamos, pero pronto nosotros aprendimos a preparar las estratigrafías. Con una pequeñísima cantidad de muestras preparábamos, la embutíamos en una resina, la cortábamos y después la pulíamos, y al pulirla conseguíamos con un microscopio óptico obtener esas estratigrafías que estáis viendo. Como es lógico, he elegido las más llamativas, hay otras que no son tan llamativas como esta que estáis viendo ahí. Entonces nosotros ya ahora, con la instrumentación científica que disponíamos en aquel momento, como son los microscopios electrónicos, ahí tenéis el que tenéis actualmente, otro que ya está obsoleto, e incluso había uno, que ese no está aquí. Con este equipo de difracción de rayos X, que ya venía muy moderno, y ya podíamos trabajar con pequeñas cantidades de muestras, podíamos trabajar con estratigrafías, con capilares, con lo que quisiéramos, con esto. Bueno, fluorescencia de rayos X, una micro... que si no, en lugar de una hora había tardado. Y ya, si una hora os va a resultar pesado, imaginaros dos. A ver. Oye, ¿y si lo hago en el ordenador cambio? Porque si no... Claro, si no, aquí. Ahí está. Ya está, ya es mejor.
Bueno, yo lo hago mejor con el botón porque esto veo que no. Bueno, tenemos esos equipos de difracción, teníamos equipos de fluorescencia de rayos X, teníamos microespectroscopía de infrarrojos, teníamos microespectroscopía de Raman, teníamos microdifractómetros de rayos X, teníamos cromatógrafos, espectrómetros de masa y otra serie de equipos que no he incorporado aquí, pero que lo usamos mucho, como las técnicas térmicas, como el XPS, llegamos a utilizar alguna vez, como el RMN e incluso las técnicas de Mossbauer. Bueno, con eso nosotros hicimos una caracterización ya de muchas obras de arte. Entonces yo voy a poner aquí ahora algunos ejemplos. Y para poneros aquí algunos ejemplos, voy a hacerlo de una forma cronológica. Voy a empezar por la época de las pinturas murales romanas y voy a ir al Alcázar. Casi todos los ejemplos que he elegido son de Sevilla, con esto de acortar un poco el tiempo. Bueno, pues esas pinturas murales romanas, donde está ahora mismo el Alcázar, hubo primero un asentamiento romano, construyeron viviendas, construyeron almacenes, y ahí hay muchas pinturas murales, las cuales yo he elegido algunos ejemplos. He puesto una fotografía de un trozo de la pintura mural, el color y los pigmentos que se usaban. Para el color blanco, pues se usaban, principalmente eran carbonatos, como son el aragonito, la calcita y la dolomita. El aragonito lo usaban ellos mucho, no solo lo utilizaban para decorar, sino también para aclarar otros pigmentos. El color negro, el pigmento es negro de carbón. Los colores amarillos, estos colores obtenían con óxido de hierro hidratado, principalmente goetita. El color rojo, que era muy interesante, el pigmento está constituido por cinabrio, sulfuro de mercurio. Las minas de cinabrio usadas por los romanos estaban localizadas en España, Sisapo, actual Almadén, y este cinabrio los romanos se encargaron por distribuirlo por todo el mundo romano. Previamente a los romanos, los griegos también estuvieron explotando este yacimiento de cinabrio. También en colores rojos usaron los óxidos de hierro. Cuanto a los colores verdes, usaron varios pigmentos. Uno es el celadonita, clorita, son minerales de la arcilla, ¿verdad? Y óxido de cromo. El que tuviera presencia de cromo nos permitió saber que el origen de este material era de Verona. Usaban las mezclas verde tierra y azul egipcio, verde egipcio. El azul egipcio y verde egipcio son pigmentos sintéticos. O sea, en aquella época ya eran capaces de sintetizar estos pigmentos. También utilizaban mezclas de celadonita y glauconita, que están también minerales de la arcilla. En cuanto al color azul, el azul egipcio, la cuproribaíta. Hay otra serie de colores, pero por no cansaros he puesto aquí que son naranja, pardo, púrpura, rosa y violeta. Y eso lo realizaban mezclando los distintos pigmentos que ya hemos comentado. Una cosa muy importante, en los romanos, como sabéis, son los morteros. Entonces, para estas pinturas usaba una capa que se llama intonaco, que es un mortero fino, en realidad está constituido por unos agregados y la matriz. La matriz era cal, y mientras que los agregados sí variaban. En algunos encontrábamos mármol molido, en otros encontrábamos arena, principalmente cuarzo, y en otras encontrábamos una mezcla de dolomita, cuarzo y feldespato. Bueno, esto en cuanto a las pinturas romanas. De las pinturas romanas me tengo que ir a las pinturas árabes. Estos son, voy a seguir en el Alcázar, y dentro del Alcázar he elegido un par de ejemplos que son estos que estáis viendo aquí. El de la izquierda es un zócalo de pintura mural que sigue existiendo, está en el mismo sitio que está en el Palacio del Yeso. Esto es de la época de los califas almohades, entre 1172 y 1248. El de la derecha es de una pintura de la época abadíes, mucho antes. Este se encontró en el patio de la Montería, en unas excavaciones que se hicieron. La técnica y los pigmentos usados son característicos de la época árabe, solamente uno. La técnica fue fresco, igual que fresco era toda la romana que ya he comentado anteriormente. Los colores rojos y blancos se realizaron empleando hematita y calcita respectivamente. La calcita en realidad era el fondo, mientras que el color lo hacían con la hematite, ¿no? Por eso en realidad he dicho que solamente había un pigmento. Y como es lógico, destaca la geometría de los dibujos. Fijaros la del zócalo, qué maravilla de dibujos tiene. Los árabes destacan por esas cerámicas con esa
ese dibujo que tienen tan extraordinario, que bueno, que aunque aquí en el Mudéjar no son árabes, pero se supone que lo hicieron los árabes en Granada y lo trajeron aquí. Bueno, después de los árabes llegan los cristianos. Los cristianos son esculturas cristianas del siglo XIII-XIV, y supongo que todos conocéis esta imagen. Esta es la Virgen de los Reyes, esta es la Virgen de Santa Ana de los Reyes, como es lógico, la patrona de Sevilla. La otra es la patrona de la ciudad de Dos Hermanas, y esta es la Virgen de los Milagros, que es la patrona del puerto de Santa María. Estas tienen en común que bueno, que la datación de la madera indica que es del siglo XIII, siglo XIV. O sea, estas esculturas aquí no se sabían, no que no se sabían, sino que los artesanos no se dedicaban a esto. Y todas estas las traían las tropas castellanas y leonesas cuando llegaron aquí a Sevilla. Ahí la del centro, que es la Virgen de Santa Ana, puede tener un origen francés. ¿Por qué? Porque en España entonces no había vocación, en lo que era la parte de Castilla y León no había vocación a Santa Ana, pero en Francia la había mucho. Y si vais a Notre Dame, en la puerta de la derecha, veréis que tienen una escultura de Santa Ana, por eso dicen que probablemente esta imagen vino de allí. Esta imagen que viene de allí, esas son estratigrafías de esta imagen. No voy a entretenerme mucho tiempo con esto. Fijaros que hay hasta 9 estratos. Si yo hablo de 9 estratos, pues terminamos, ¿no? Empezaban con la técnica del temple y al final las que están más arriba ya era técnica al óleo. Está acá la capa de oro, que hay la capa de oro. Debajo hay una capa rojiza, que eso está realizado con bol y con óxido de hierro y mineral de arcilla. Y eso lo importaban, venía de Armenia. Pero quizá yo destacaría las dos de abajo, la de la izquierda y la de la derecha, que si os fijáis con detalle veis que tienen trozos de madera. Esos trozos de madera no es más que un ataque de xilófagos que tuvo en su momento, y después pues han tenido que lo trataron, y después están tapados los agujeros con normalmente son compuestos a base de sulfato cálcico, y eso con lo que le llaman. Bueno, es más interesante esta es la Virgen que habéis visto anteriormente de los Milagros. Ahí la vemos sin ropa, ¿verdad? La otra no veíamos más que un trocito de la cara. Ahí veis la Virgen entera. Y hay una diferencia muy importante entre lo que es la cabeza y el cuerpo. ¿Por qué? Porque la cabeza es quizás lo único que procede del original. El resto del cuerpo es un añadido de otra imagen que le incorporan a la figura. Es un poco más alta de lo que era originalmente, y además, como veis, es una escultura de otra virgen o de otro santo que la han mutilado, le han cortado los brazos. Y entonces lo que vamos a encontrar nosotros, si hacemos una caracterización de los materiales que usaron en la cabeza y en el cuerpo, vamos a encontrar cosas completamente diferentes. En cuanto, espero que veáis bien la diapositiva, en cuanto a la estratigrafía que veis a la derecha, la parte superior hay siempre un barniz, todas las muestras siempre están recubiertas por un barniz y un color negro. Debajo, ya es lo interesante, aparece un color de que le llamamos carnación. Este está hecho con una laca carmín, lo que se llama kermes, y mezclado con albayalde. El albayalde lo vamos a encontrar siempre. El albayalde es una mezcla de carbonato básico de plomo y carbonato de plomo, más carbonato siempre de básico de plomo. Y esta está hecha al temple, con lo cual vemos que ahí está la presencia de huevo en esa muestra. Debajo hay una capa finita, que no sé si la veis, debajo de esa decarnación de color blanco. Después viene ya una imprimación, después viene ya una capa de yeso. Ese yeso lo preparaban con la fase en el hemihidrato, que lo tenían previamente, y el hemihidrato después lo amasaban, lo preparaban, y eso quedaba un material de partículas muy finas, además de una gran dureza y muy bueno para poder encima añadir la parte de la policromía. Debajo hay una capa de yeso más vasta, ya son más grandes
los granos que tiene, no está purificado, tiene cuarzo, tiene muchas cosas más. Y debajo de eso, pues pegado a la madera, una cola animal que se aplicaba sobre la madera para poder poner la policromía, y como es lógico, siendo eso madera, también aparecen algunas resinas. La madera, en este caso, eran alares y ya está. Dos cosas destacaría yo en esta muestra. Primero, esta virgen no era negra. Esta virgen era como la mayoría de las que vienen de Castilla, aunque también hay algunas que se hacen negras, y venía como es con color carnación y después la han pintado de negro, por el motivo que fuera. Eso es una cosa a destacar. Y entonces, pues la carnación era el color que suponemos que era el original. Otra cosa a destacar es que debajo de ese color de carnación había una capa estrecha blanca, que no sé si la veis, y eso es albayalde. ¿Y por qué utilizaban estos señores el albayalde? Porque si yo los sulfatos cálcicos que había debajo podían reaccionar con los componentes del huevo y los tropeaban. Entonces se metía esa capa que era una protección para evitar que se descompusiese el pigmento. Bueno, esta es la Virgen, la capa de la cabeza. Y ahora nos vamos al cuerpo. En el cuerpo veis que es bastante diferente. En el color rojo, aquí bueno, hay un barniz como siempre, y el color rojo, aquí es cinabrio. Recordáis que allí era el kermes, aquí es cinabrio, más el albayalde, que siempre va en todas estas mezclas, y la técnica es el óleo. Allí era el temple. Después, debajo pues está, hay dos capas de rojo, no sé si la apreciáis desde ahí, pero son las dos similares, y debajo pues venían las capas de yeso. Ahí falta un poco de la capa de yeso. Comparáis una con la otra, pues veis que en el color rojo de la cara se usaba laca carmín, que he dicho yo anteriormente, que era el kermes. Debido a haberse pintado al temple usando huevo, allí no se podía utilizar el cinabrio, ya que el cinabrio reaccionaría con los grupos nitrogenados del huevo y formarían los sulfuros de hidrógeno. En este otro caso, la muestra de ahora, la de la izquierda, ahí no hay problema, porque ahí se podía usar el sulfuro de mercurio, pero como no había huevo, los que había de temple no tenían un gran problema en utilizar esa. Y fijaros la diferencia de los colores. El color de la Virgen y el color de las manos. Estas son manos añadidas posteriormente. Y si os voy a poner datos de colorimetría, yo siento que estos no se vean, no sé si lo vais viendo. Yo es que en aquella pantalla, aquí quizás veáis algo. Fijaros la diferencia en lo que es una colorimetría de la cara y lo que es una colorimetría de las manos. ¿Y por qué? Bueno, simplemente es por la composición que tienen. En las manos están hechas con barniz, como siempre, el albayalde, que ya os he dicho antes, y he puesto cinabrio vermellón. Debería haber puesto solo vermellón, porque actualmente la palabra cinabrio lo usamos cuando el mineral es natural y viene de la mina, mientras que el vermellón es cuando es sintético. Hay dos métodos, de uno en húmedo y otro térmico, para obtener el vermellón. También tiene algo de óxido de hierro, como siempre, óleo y yeso. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, como está obtenida sintéticamente por transformación térmica, yo puedo obtener la variedad alfa, que es la roja, pero por transformación térmica puedo obtener también la beta, que la beta es la que es de color negro. Y aquí lo que encontramos es la beta. Simplemente, rápidamente, este es el Niño Jesús. El Niño Jesús también el pigmento ya es distinto. Aquí eran óxidos de hierro. Y sí, bueno, eso es una tomografía de la cara del Niño Jesús. Fijaros que los ojos están clavados con puntillas. Y bueno, este niño es una copia, que son los niños que se conocen por aquí como niños sevillanos, porque se copiaron del que hace Martínez Montañés y que lo podéis ver en el Sagrario. Por supuesto, las vergüenzas que tienen niños del Sagrario, esas son de Quitipón, no son las que tenía. Bueno, yo aquí tendría que seguir, por cuestiones cronológicas, tendría que seguir ahora con una serie de cosas que no, que por cuestiones principalmente de tiempo, y después porque si no es muy pesado, esto habla un pigmento, repetirlo, eso seguramente diré que pesado es este señor. Pues bueno, he visto eso y entonces voy a dar un salto.
Fijaros que me voy a saltar a Pedro I, me voy a saltar a los Reyes Católicos, me voy a saltar a Carlos V y me voy a saltar a Felipe II. Pero no me los voy a saltar ahora, pero después los voy a recuperar. Cuando hable de otras técnicas, de otros materiales, allí los mencionaré, muy poquita cosa, pero los mencionaré a todos. Y entonces me voy a saltar ya a lo que es el siglo XVII y siglo XVIII. Siglo XVII y XVIII Sevilla es una verdadera maravilla en cuanto a lo que es escultura, lo que es pintura, ahí ya es un mundo, ¿eh? Y yo de todo ello le voy a elegido una cosa, nada más, que es a Murillo, pintor Murillo, que quizás es para mí el más destacado de los que tenemos en Sevilla. Hombre, te acuerdo que hay otros, pero se fueron. Este se quedó en Sevilla siempre. Y entonces, aquí tenéis una serie de cuadros y de estratigrafías que nosotros hemos estudiado. Y haciendo un pequeño resumen, vemos que los pigmentos azules, él utilizaba el esmalte, es un vidrio que lleva cobalto para dar el color. Usaban el lápiz lazuli. Pero yo veis que he puesto ahí un par de cosas, porque hay dos químicos, tal Guimet, entre 1825 y 1828, y un tal Mellen en 1828, que consiguen sintetizar este compuesto. El lápiz lazuli era carísimo, de forma que los pintores españoles nunca lo usaban porque no tenían dinero, ni el que le encargaba el cuadro les daba dinero para poderlas comprar. Esto era una pieza de joyería, había que traerla después. Como venía para joyería, no servía para pigmento, había que purificarla, había que extraer el pigmento, y entonces eso sabe, el precio era astronómico. Entonces, después vamos a encontrar muchas veces, dice lápiz lazuli. Yo creo que son intervenciones que han hecho posteriormente y ya han incorporado el sintético. Bueno, también usaba la azurita para el pigmento azul. En cuanto a los amarillos, utilizó mucho el óxido de plomo y también él utilizó el amarillo de plomo y estaño. El amarillo de plomo y estaño lo usó muchísimo. Cuanto a los pigmentos verdes, yo he puesto ahí malaquita, pero yo no creo que esa malaquita sea verdad, sino más bien es una alteración de la azurita que he puesto arriba, que se ha alterado malaquita. Murillo no usaba nunca para el color verde estos pigmentos, sino que lo que hacía era mezclar el amarillo y el azul, con lo que obtenía ese pigmento. Cuanto a los pigmentos rojos, está el cinabrio y el vermellón. Ya he dicho, el cinabrio es natural, el vermellón es artificial. Nosotros a veces intentamos diferenciar el natural del sintético, aprovechando que al natural siempre lo acompañan algunos otros minerales minoritarios que nos pueden servir para determinar si es natural o no. Y cuando aparece cuarzo, aparece sulfuro de hierro, pues siempre nos inclinamos porque es cinabrio natural. Pero quizá el más interesante es el pigmento rojo, la laca carmín, que se obtenía de la hembra del insecto Coccus catto. El componente principal es el ácido carmínico, se ve bien por infrarrojo y procede de América. Como es lógico, el comercio, como sabéis, en esa época era Sevilla. Todo el carmín llegaba aquí a Sevilla y de aquí se distribuía al resto de España y del mundo. De tal forma que incluso en algunos sitios ponen rojo de Sevilla, no es de Sevilla, es que lo venderían aquí en Sevilla. Antes de descubrir América, habéis visto que cuando he hablado de la escultura de esta del puerto de Santa María, le he llamado kermes, porque el kermes ahí también se extraía de un insecto, pero ese vivía en la savia de una conífera. Desde el siglo XII ya se obtenía el pigmento de esas coníferas. Cuando llega a América, pues lo que era más barato, se obtiene del otro lado. Cuanto a pigmentos rojos, bueno, pues tenéis óxido de hierro, rojo tierra, un pigmento natural de silicoaluminato, tenemos ahí las arcillas y óxidos de hierro. Hay un rojo púrpura oscuro que pone óxido de hierro anhidro, eso es hematite, ¿no? Pero ellos ya lo sintetizaban, El ocre siena, óxido férrico hidratado, con minerales de la arcilla y dióxido de manganeso. El manganeso es el responsable de darle ese color siena, que es un color más oscuro. Claro, no sé si aquí hay algún aficionado a pintar o a restaurar o algo de eso, supongo que sí, ¿no? Algunos aficionados. Pero eso de que los colores, yo lo he puesto ahí muy fácil, pero los pintores no usan un color, sino que mezclan, normalmente hasta que obtienen ellos el color que les gustaría. Y claro, eso mismo hacía el mismo Murillo. Fijaros que para el de la izquierda,
la izquierda vuestra, el rojo, para obtener el rojo mezclaban vermellón, carmín y óxido de hierro. Primero mezclaba 3 pigmentos. Y abajo veis que para conseguir una carnación utilizó el vermellón, el carmín, azurita, negro de humo y óxido de manganeso. Ya los mezclaba y con eso obtenía ellos los colores que consideraban más adecuados. Esto no lo voy a contar, pero esto para que veáis la cantidad de mezclas que nosotros encontramos. Y además había unos en que los componentes eran mayoritarios y otros que eran minoritarios. De esta forma, este pintor conseguía los colores que quería. Pero fijaros que os he estado hablando hasta ahora mismo de técnicas analíticas destructivas o invasivas. Como es lógico, nos interesa utilizar técnicas analíticas que no sean destructivas y que no sean invasivas. Entonces, hay técnicas para hacer estos estudios. Y entonces las técnicas que nosotros hemos podido utilizar, una es el acelerador de partículas. Ese es el que se encuentra en el Museo del Louvre. En verdad, está en el Louvre, pero estos se llaman laboratorios centrales de los museos de Francia, que es donde se encuentra ahí sí hemos trabajado mucho. Un compañero nuestro estuvo allí bastante tiempo, años, que ahora mismo es catedrático en la Universidad de Pamplona, ¿no? Adrián Durán. Pues él estuvo ahí mucho tiempo trabajando y ahí nosotros hicimos bastantes cosas. Bueno, esto que está ahí a la derecha, esto es el acelerador de partículas de Grenoble, pero aquí cuando lo usamos con estratigrafía, no tiene mérito. Y en este acelerador nosotros hicimos un estudio de todas las cerámicas que aparecieron en el Alcázar, excavaciones del Alcázar de Sevilla. Estoy hablando de la época principalmente árabe. Y entonces entre esas cerámicas voy a mencionar solamente esta. Esta cerámica que estáis viendo ahí es un fragmento cerámico que pertenecía a la vajilla del rey Al-Mutamid. Taifa, rey de Sevilla, reinó del año 1069 al año 1090. Esta es una pieza única, por lo tanto no creía conveniente tomar muestras, sino que había que utilizar técnicas que no fueran destructivas y por eso utilizamos el acelerador de partículas. Entonces el acelerador de partículas aplicamos principalmente el PIXE, un análisis químico con protones, y Rutherford-Back Scattering. Uno nos da la composición química y el Rutherford-Back Scattering nos da la composición de los distintos estratos que hay. Entonces el color blanco, como es lógico, está hecho con óxido con zinc, mientras que el color de lustre aquí en Sevilla creo que se llama esto colores metálicos, que supongo que lo habréis visto en muchas cerámicas. El color de lustre se forma por una capa, digo externa porque vamos a hablar de varias capas, de aproximadamente 185 nanómetros de espesor, en la que se concentraban las nanopartículas, porque estas eran nanopartículas de plata. Debajo de ellas había otra capa que era de cobre de 142 nanómetros y debajo había otra de otros 142 nanómetros de partículas. Estas nanopartículas son las responsables de que el color que veamos cuando miramos un tipo de esta cerámica depende de donde se coloque el espectador. Ahí en la Plaza de España hay algunos paneles que los hay y son preciosos, desde luego. Sevilla se sigue fabricando, ¿no? Que yo ahí debajo he puesto, bueno, estas cerámicas tienen unos espesores metálicos similares a los que presentan la cerámica de Fustat. Esto es el reinado de Fatimid en Egipto. Allí es donde se fabricaron estas cerámicas, no sé si por primera vez, pero de los primeros sitios, pero allí ya fabricaron de forma industrial y lo extendieron por todo el Mediterráneo y aquí nos llegó esta capa. Las que se fabrican en España e Italia, bueno, pues ahí el grosor de las capas era de 3 a 4 veces menor, había que ahorrar en plata y en cobre. Y se siguen haciendo, en Sevilla se siguen haciendo. Y esto es un manuscrito vendido, comprado en Turquía. Un manuscrito del siglo XIV, que lo escribe un tal Al-Yasmin en el siglo XIV, y en él lo que habla es de los comentarios de las aleyas 68 y 69 de la Azora de las abejas. Este manuscrito, esta hoja, porque lo que hacen que lo hacen en hoja y la venden independiente de las hojas. Bueno, el valor que tiene es pequeño,
pero quien le da valor es el dibujo que hay ahí. Con eso es con lo que ellos valoran, pero aquí resultó que nosotros encontramos que el dibujo era una falsificación, era algo moderno. O sea, lo que hacían encima, las letras y el manuscrito sí podía ser del siglo XIV. Sin embargo, el dibujo no. El dibujo prácticamente pintaban con una capa de óxido de titanio, cubrían entero y encima ya ellos pintaban con los que querían. Incluso los pigmentos que hay, como veis, no son pigmentos naturales, son casi colorantes orgánicos, como el que está en actol, la talocianina, que es lo que usaban. El color dorado, bueno, era latón, como es lógico era. O sea, que era una falsificación del pigmento. Claro, aquí tenemos un problema, no sé si, supongo que os habréis dado cuenta, que tenemos que llevar la obra de arte al laboratorio. Y eso es un problema. Hay muchas que por supuesto es imposible. Incluso a la que es posible está el costo de los seguros y del transporte y tal, que a veces no vale el material, ese precio para llevarlo y transportarlo. Entonces hubo que avanzar un poquito. Entonces pues hubo que avanzar con técnicas no invasivas o no destructivas, pero que fueran portables. Y eso se dio un gran avance, porque bueno, ahí tenéis algunas de las muchas técnicas portables que se emplearon para estudiar las distintas obras de arte. Las más usadas son la fluorescencia de rayos X, la difracción de rayos X simultánea. Ahora os enseñaré algunas fotos de ellas. También rama y fluorescencia de rayos X y otras cuantas de ellas que son fáciles de llevar y transportar al laboratorio. Pues bueno, nosotros esas técnicas... Bueno, esas técnicas, ahí nosotros hicimos un gran estudio en el Alcázar de Sevilla, como estáis viendo ahí en la izquierda, arriba a la izquierda, esa es una fluorescencia de rayos X, la de abajo es un tipo dual, que hace fluorescencia y difracción de rayos X, los que están ahí encima son distintos de tipos, de infrarrojos, de Raman, etcétera, que lo utilizamos para el estudio de esto. Y he puesto allí a la derecha dos imágenes, una de arriba que es un equipo dual de fluorescencia y rayos X, y debajo uno que solamente es fluorescencia de rayos X. Debajo el libro tipo comercial, que se vende enormemente, lo compran muchos arreglos, ingenieros, los que hacen excavaciones compran, porque da mucha información en ese equipo. Esos dos que están a la derecha pertenecen al sitios de la Universidad de Sevilla. La Universidad del Sitio de la Universidad de Sevilla está actualmente muy bien dotada de instrumentación científica para el estudio del patrimonio, y tiene además ahora mismo personas con gran capacidad y que manejan muy bien la técnica y conocimiento del patrimonio histórico artístico. Bueno, pues con estas técnicas nosotros estuvimos trabajando en el Alcázar de Sevilla. Dije que me iba a saltar ante unos cuantos reyes, ¿no? Y aquí los recupero. Lo que estáis viendo abajo es el Palacio Mudéjar. Ahí tenéis las cerámicas que se hacen en el Palacio Mudéjar. Ahí veis el tubo, los análisis. Estos son todos, como sabéis, son alicatados, en una pieza, cortados los trozos y van montando esto. Hay mucha falsificación ahí y muchas intervenciones, claro. Esto hay algunas que la han hecho hace 20 años, entonces, bueno, no utilizan muchas, ya son industriales más que cortadas a mano. Bueno, esto se hace, como sabéis, en la época de Pedro I. Después, la maravillosa obra esta que estáis viendo aquí. Esto es un retablo que se conserva aún en el Alcázar, en la planta de arriba, si me habéis visitado no hace mucho, ya hace bastantes años que se puede visitar. Este es el retablo que hace nada más nada menos que Niculoso Francisco Pisano. Ahí pone claro que era italiano y que lo hizo. Arriba tenéis el año es 1504. Esto lo hace él para la reina Isabel la Católica. Yo espero que lo viera, ¿no? Porque lo hace en 1504 y creo que la reina Isabel la Católica muere en 1504. No sé si fue antes o después cuando lo hace, pero esta es una más. Ten en cuenta que en aquella época lo que había eran las pinturas al óleo. La cerámica que había, las puertas secas, eso no se podía acercar a una pintura al óleo. Y estos señores idean esto y se puede hacer una pintura prácticamente como si lo hubieran pintado al óleo. Se ven los gradientes de color, se ve todo. Este fue
yo creo que es el mejor ceramista que por lo menos ha habido por aquí, por Sevilla. Después, este señor muere. Y se sabe que muere porque hay un documento en que la esposa aparece como viuda. No sé si estaba como viuda, había muerto. Estamos hablando del año aproximadamente 1520. ¿Y qué ocurre? Que se deja de fabricar este tipo de cerámica. Tiene un hijo, parece que hizo algo, pero prácticamente no hace nada. Entonces, a continuación, ya lo que se fabrica en Sevilla es la cerámica esa de arista o de cuenca. Esa cerámica de arista o de cuenca, eso se hacía con un patrón, se hacía con el patrón y después se rellenaban con los distintos colores y iban rellenando los huecos que dejaban las aristas. Este es el pabellón de Carlos V que se hace entre 1542 y 1546. El año que viene, me parece que el año que viene, se celebra en Sevilla las bodas de los 500 años en que Carlos V, y de Alemania y primero de España, se casa en el Alcázar. Entonces ahora mismo se está interviniendo en eso, va a haber una restauración, ya está abierta la subasta y ahí nosotros hemos participado en el estudio de todos esos materiales. Esos materiales son de arista, menos la parte de abajo que estáis viendo, una cenefa ahí, esa parece que está hecha de alicatado la técnica, y es porque esto lo hacen los hermanos Pulido. Entonces los hermanos Pulido le venden también a la Alhambra de Granada una serie de muy parecidos a esas que están ahí abajo. Para mí lo más maravilloso de este pabellón es el suelo. El suelo para mí es el mejor suelo en barro cocido del Renacimiento que tenemos en España. Nosotros ahí estamos interesados en hacer alguna cosa más. Bueno, este señor, ya digo que sabía que Nicuroso Pisano fallece. Y es ahora que tengo que hacer. Las flechas se van. Aquí, y empecé otra vez. Pero la que sea, tengo que verla. Es que me he equivocado de flecha, es culpa mía. No, te ha pasado. Baja un poquito más. Un poquito, ahí está ahí arriba. No, sigue, baja. No. No sé si para bajar, te estoy diciendo. Aquí. Bueno, eso ya esto lo manejo. Esto ya lo he enseñado también esto, he enseñado eso, y ahora ya se deja de hacer la cerámica de Nicuroso Pisano. Hay que esperar a que llegue a Sevilla un tal Franz Andrés. Este estaba formado en Amberes y este se formó con su padre en Amberes. El padre de este había ocurrido lo mismo que Nicuroso Pisano, vino a Sevilla, el padre de este se fue a Amberes y allí formó al hijo que era este Franz Andrés. Entonces Franz Andrés tiene que salir corriendo y se viene a Sevilla. Llega a un acuerdo con un taller de cerámica importantísimo que había en aquel momento, que era Roque Hernández. Entonces Roque Hernández llega a un acuerdo que él le va a enseñar las técnicas como las que hacía Nicuroso Pisano. Y entonces esto lo enseña, pero al que se lo enseña de verdad es al yerno de Roque Hernández. Y Roque Hernández es Augusta. Augusta es el responsable de todas las cerámicas que veis en el pabellón gótico, en los salones del Palacio Gótico de Sevilla. Esto lo hace Augusta en 1750 por ahí. Se debe de ver, yo no lo veo, no sé si vosotros lo veis. Ya mencionaré a los hermanos Valladares, que esto también es en este bonito suelo, que este es el pabellón del León del Alcázar de Sevilla. Bueno, estos son muchísimas cerámicas, como habéis visto, muchos materiales. He puesto aquí una tabla, mencioné solamente esta tabla que lleva el color, las distintas muestras que os he enseñado.
cobar de cuando viene siendo el azul, y no se hace con cobalto, no hace cobalto. Pero fijaros que en el Palacio Mudéjar no hay, en el retablo tampoco hay, y ya aparece en el Segador de Carlos V, que estamos en el 1546, y después ya siempre aparece. Tiene una explicación. El cobalto al principio se obtenía como un derivado para obtener la plata, y entonces, como es lógico, no había arsénico. Después ya se obtiene a partir de sulfuros de arsénico tostación, y entonces pues vamos a encontrar el arsénico en los pigmentos a partir del 1520, que es cuando se cambia el procedimiento. A veces es más fácil ver el arsénico que ver el cobalto, porque fijaros los cobaltos, que es 0,5, 0,2%, eso es dificilísimo poderlo analizar. Y otra cosa que creo que merece destacarse es el amarillo. El amarillo, como veis, al principio no tienen antimonio, tenemos que esperar a Augusta en el 1578, en que ya ahí sí encontramos los piroantimoniatos. Sevilla es curioso porque el antimonio se usaba en las letras de imprenta. Entonces, cuando las letras de imprenta se estropeaban, se cogían las letras de imprenta, se fundía, y eso es lo que se usaba en cerámica. Bueno, yo he hablado mucho, a ver si no me equivoco de letra, he hablado mucho de materiales, he hablado de algunas cosas de propiedades, pero hay una parte muy importante que no he mencionado, y que son las transformaciones que sufren los materiales. Como el tiempo yo sé que ya estáis cansados, voy a terminar muy rápidamente, pero creo que se debe de mencionar. Y entonces, pues voy a poner transformaciones químicas que ocurrieron en las cerámicas. Estas son las puertas del nacimiento y del perdón de la Catedral de Sevilla. También hay algo del nacimiento y el bautismo. Las de la izquierda son las del perdón. Fijaros la alteración, la destrucción tan enorme que ocurrió en esta escultura. Ven, de estar un poquito limpita y tal. Si veis la mujer esta que está aquí sonriendo, que es una escultura que a mí siempre me ha gustado, esa escultura. Aquí en el nacimiento no vais a encontrar pastores ni vais a encontrar reyes magos. Lo que vais a encontrar es esa pastora, y el que le trae un regalo que dicen que parece que era la piedra filosofal. Bueno, eso es lo que dicen. Pero bueno, como veis, es llamativo. Ahí veis algunas de las muchas cosas que encontramos. De arriba a la izquierda, esos son excrementos animales, los otros son las costras negras incrustadas en la cerámica. La derecha es un trabajillo que hicieron metiendo el yeso, y veis también las costras negras. A la derecha estáis viendo los compuestos de combustión que encontramos. La catedral ha ganado mucho, como sabéis, en cuestiones de combustión, porque se eliminaron los vehículos. Pero, claro, si el hollín de un fuego que hay en Canadá nos llega a Sevilla, pues el coche que circule por la Palmera o por Correo también seguramente nos llega. Además, voy a decir una cosa que seguramente no lo sabéis. El día de mayor contaminación por productos orgánicos de las esculturas de las cerámicas de esta cerámica, y en general de la catedral, es la noche del jueves al Viernes Santo. Es cuando hay más contaminación. Bueno, ahí veis otra serie de compuestos, siento no poderlo señalar. Allí a la derecha estáis viendo un trozo, bueno, mucha actividad biológica, como estáis viendo, hay bacterias, hay de todo. Ahí a la derecha estáis viendo un trocito blanco, esto es plomo. Fijaros un trozo de plomo cuando esto se mide en partes por millón. Y después veis muchas microesférulas. Estas microesférulas son de manganeso, son de hierro, son de cobalto, y fijaros en la de carbono, que es la que está en el centro. Bueno, esos son catalizadores extraordinarios. Y debajo tenemos también, como estáis viendo ahí, rutilo, que está de rutilo, estáis viendo anatasa, estáis viendo sulfatos de bario, son soportes incluso de los catalizadores. Y debajo pues he puesto ahí una serie de composición del aire que les llega a las esculturas. Entonces pues ahí veis CO2, NO, agua, humedad, temperaturas que llegan a ser de 70 grados durante muchas horas. Bueno, pues todos estos catalizadores son los responsables de que se ataque la cerámica, y ahí, no sé si lo veis ahí, esos son sulfatos cálcicos que se han producido por el ataque de estos compuestos sobre el calcio que tiene la cerámica. Y ahora me voy a saltar una cosa que tenía de todos los productos de descomposición que hay, y voy a mencionar algo de metales que también
creo que son... Esto ya es el final, ¿eh? Lo digo para que os animéis. El que está arriba a la izquierda, eso es un sello de plomo que se usaba. Bueno, yo he llegado a ver poner sellos en lo que ahora es la universidad. Antiguamente fue fábrica de tabaco. Cuando llegaba por la tarde, que se cerraban, venían los de aduanas y ponían el sello en la puerta hasta el día siguiente que se quitaba. Esto es de una colección que tiene el ayuntamiento. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues eso lo guardaban en unos cartones muy malos, de muy mala calidad, que tenían humedad, tenían actividad biológica, con lo cual se habían producido osálicos, los sálicos habían atacado el plomo, se habían formado oxalatos de plomo, después se habían reaccionado con el CO2 ambiental y formaban carbonatos básicos de plomo, de eso que yo he mencionado anteriormente, y entonces lo que en algunas monedas lo que había era un montón de cosa blanca, ¿verdad? Los otros que están a la derecha, esos son bronces. Eso es un maltratamiento del bronce inadecuado, una limpieza inadecuada, que alguien metió un compuesto de cloro, y ya sabéis que el cloro lo que hace es que forma también cloruros básicos de cobre. Ese cloruro básico de cobre también reacciona con el CO2 ambiental, forma el carbonato de plomo, libera el cloro y el cloro sigue atacando. Antiguamente, hace ya muchos años, han llegado a haber culturas que encontraron que desaparecieron por culpa de este procedimiento. A la derecha he puesto un Cristo, porque es que he visto que abajo tenéis un póster en que aparece una cabeza de un Cristo. Bueno, pues la cabeza es la de este Cristo. Este es un Cristo que está en el cementerio de Sevilla, y también sufrió las consecuencias de alteración de una fábrica de abonos que había en San Jerónimo. Después aquí a la izquierda veis un espejo, o lo que fue un espejo, es un espejo veneciano. Este está en Sevilla en la iglesia de Santa Ana. Bueno, eso se hacía con estaño y mercurio. Entonces el mercurio lo iba liberando, si veis esta especie de arcillita que está en el centro, tiene arriba tiene algo redondo, ese es el mercurio. Pero el mercurio apareció todo detrás, cuando se quitaron las tablas de atrás, todo el suelo se llenó del mercurio. Entonces, no creo que fueran una amalgama, yo creo que iban cada uno por su lado, el mercurio se perdía y el cromo se oxidaba primero el estaño, ¿no? Es decir, lo he dicho, el estaño, como es lógico, primero iba a SNO, después a SNO2, y prácticamente lo que teníamos ahí casi todo era el SNO2. Y ahí después a la derecha nosotros trabajamos mucho en el Palacio Real de Madrid y en el Museo de Carruajes de Lisboa. Bueno, pero esto no, esto es el Museo de Sevilla, esto es de un Cristo que procesiona por Sevilla. No sé si habéis visto algunas veces cómo son esos hilos dorados, por dentro llevan un hilo de seda, algodón o otro material, principalmente actualmente usan de seda. Y entonces liaban, como veis, esa cinta o esos hilos alrededor de él, y con eso se fabrican todos esos bordados de la Semana Santa que vemos en Sevilla. Aquí el primero de la izquierda veis la composición en la que hay cobre, hay plata, mucha plata, y el oro. El oro es el que está encima. Esto muchas veces los tratamientos de limpieza tan exhaustivos que pegan tanto tratamiento que eliminan el oro, queda la plata se forma el cloruro de plata, se forman los sulfuros de plata y terminan cargándose, como aparecen las rocas ahí a continuación. La última la he puesto porque, como está aquí Carmen Hidalgo, que le iba a dedicar a su jefe, pero tú se lo cuentas. Eso es un pelo de la Virgen de los Reyes. Ese pelo de la Virgen de los Reyes también estaba en plata y cubierto de oro, pero ya el pobre está como está. Y si miras a la derecha son prácticamente todos cloruros de plata. Ahí no había muchos sulfuros de plata, había en otro lado, pero eran cloruros de plata. Y entonces lo iba a poner por Antonio, porque yo recuerdo que me invitó una vez a dar una conferencia, me parece que era en el Colegio de Químicos. Y yo cuando terminé de hablar, de pronto me preguntó por fotocatálisis. Yo no tenía ni idea de qué es lo que me estaba preguntando, ¿verdad? Y entonces, pero aquí sí, resulta que esto, el cloruro de plata, he visto que se ha alterado a plata.
Entonces yo he atribuido esa plata a una fotocatálisis. Antiguamente estas esculturas les ponían unos focos enormes que no se podía uno ni acercar. Ya hoy en día, por suerte, eso ya está eliminado, o son otros tipos de focos. Y entonces yo creo que había habido una fotocatálisis del cloruro de plata a plata, que es una cosa que se conoce bien en la química. Y bueno, ya voy a terminar. Yo aquí hay varias personas que muchos han trabajado y conocen esto. Está por ahí Mari Carmen Hermosín, Mari Carmen Hermosín, Mari Carmen Jiménez de Haro. Mari Carmen Hermosín también hizo la tesis conmigo, o sea que no voy mal encaminado. Está Mari Carmen, está Cristina, está Belinda, ¿no? Que estaban por ahí, supongo que están por ahí todavía. Ahí están. Ellas también me ayudaron mucho, Miguel Ángel también. Y bueno, este Miguel Ángel me ha ayudado mucho a hacer cuestiones con ramas, ¿verdad? Siempre que tengo un problema con ramas. Y también el XPS una vez me ayudó vuestro director de materiales en estos momentos. Y hay muchas otras personas que estáis aquí que os habré encordiado en algún momento pidiendo algún favor. O al nuevo que está en el servicio de rayos X actuales, que también le he pedido que me haga algo. Bueno, pues ya con esto solamente me queda daros las gracias con esta foto del Alcázar de Sevilla, muy bonita para mí, y muchas gracias por haberme aguantado. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que sea fácil. Os diré que ayer estaba yo trabajando en el ayuntamiento, muchos años, pues supongo que sabéis lo que tengo, más de lo que creéis. Estaba yo trabajando en el ayuntamiento y me pidieron que les ayudara para un estudio de vidrieras y de herrajes. O sea, que me piden para todo, yo no sé de la mayoría de las cosas, pero bueno. Y entonces me encontré que había exposición del Cristo de Buen Fin, creo que era, el más largo de Buen Fin, y estaba el paso del Cristo. Y como estábamos midiendo con el equipo de fluorescencia de rayos X, y hombre, vamos a ver de qué han hecho los respiraderos y los falones. Estaban hechos de plata y estaban bien. Bueno, no sé qué más. Muy bonita. Y una curiosidad, no tiene que ver ni con los materiales ni con quizá la ciencia. Esta información que vosotros le proporcionáis a los restauradores, supongo, ellos ¿cómo la usan? Me explico. ¿Intentan restaurar la obra con los mismos materiales originales? ¿Ya no existen? ¿Es difícil? ¿Es para hacerlo lo más próximo posible? ¿O cómo va eso? Pero después yo creo que poco sirve esto para nada, ¿no? O sea, hablando claro. Pero sí sirve para la formación de ellos, para el conocimiento, por supuesto. Hoy en día, por supuesto, conseguir pigmentos de ese... ¡Ay, que los venden! Se falsifican mucho. Vete a hacer lo que tú quieras. Y ya como hoy en día ya no se esculpe, hoy en día los escultores ya no existen. Ya lo que existen son los ordenadores 3D, que el señor lo que hace un esquema, lo hace no sé qué, se lo da al aparato y el aparato coge, tiene 8 hasta 12 brazos y pla, y te hace una escultura de lo que tú quieras, de un Cristo, de una Virgen o de lo que sea. O sea que no... Hombre, algunas veces por lo menos sirve, ¿no? Y más que nada, yo es que no he tenido tiempo, o tenía preparada que las he eliminado, para que vierais la diferencia que hay, concretamente en el Alcázar, de las pinturas que veis ahora y que cuando la veis os dicen que son del siglo XIV, siglo XV, XVI, mentira. Eso, como muchos están detrás. Lo que vemos ahora son todos pigmentos sintetizados en el siglo XIX. Sí, que detrás puede verla, pero yo tengo unas tablas, no creo que las tenga aquí, unas tablas en las que demostraba eso. Es que estas son, pero bueno, ¿ves? Pigmentos originales usados en la policromía del Alcázar, esos eran los que eran originales. Pero si vamos ahora, pues
Los que vemos ahora son pigmentos añadidos en restauraciones, y esto es lo que vemos. Y como veis, son todos pigmentos sintéticos del 19. O sea que por mucho que tú les digas que allí había, va a usar también lo que tienen en el mercado. ¿Qué hay? Buenos días. En primer lugar, agradecer al Instituto de Ciencias Materiales la invitación a esta celebración del Día de los Materiales, y en segundo lugar a ti, José Luis, por la fantástica charla, que además me ha hecho recordar muchas cosas porque tú estuviste en mi tribunal de tesis, que lo recuerdo muy bien. Después yo también en el Instituto de Patrimonio, estratigrafía, hice muchas también, y es un tema que realmente lo he disfrutado muchísimo, y más que hacerte ninguna pregunta era sobre todo agradecerte eso, la exposición que has hecho de las diferentes técnicas y de cómo se ha ido evolucionando desde esos análisis destructivos, y que requerían además ciertas cantidades de muestras, que en el caso del mundo de la obra de arte siempre es mucho, siempre es demasiado, hasta estas técnicas destructivas. Y es verdad que los restauradores de estos temas, de esta información, hacen poco uso, generalmente hacen poco uso. A lo sumo para ver algún tipo de incompatibilidad o de tratamiento de limpieza, pero realmente es una información que para ellos no hacen uso de ella. Un estudio que he hecho hace muy poquito, a 2 o 3 meses. Y yo soy de los que persiguen mucho a los pobres restauradores por esas limpiezas que yo veo que hacen. Bueno, pues yo en un sitio lo que he hecho es un análisis antes de que limpiaran, otro después de que pintaran y otro en donde no hacía falta limpiar. Bueno, el pigmento se lo había encargado por completo. Aunque ellos dicen, no, vamos buscando el pigmento original. El pigmento original ya no está allí porque se lo han encargado. Eso es muy frecuente que ocurra, ¿no? Y os voy a poner, ya que me he saltado esa figura. ¿Sabéis lo que es eso? Este es el cuadro de Picasso, que existe aquí en la Academia de Bellas Artes, creo que es, ¿no? Las que hay allí es el Picasso. Ese también lo estudiamos nosotros. Ese es un tipo dual de esto de difracción y fluorescencia. Hay unas discusiones muy grandes si es original, si es una copia, si no es. Esto es muy difícil porque nosotros hemos podido estudiar ese, pero no hemos estudiado el que de verdad es el original, que es el que tenéis ahí. Bueno, que es original. Que los pinteros muchas veces pintaban lo mismo 10 veces o 20. Y hay quien pintaba una lata de esta de Campbell y después la vendía en los supermercados como una pintura, ¿eh? Es el de la derecha, ¿veis? El que hizo en París, que no sé si está en París, está en Estados Unidos. Y este es el que nosotros estudiamos, el que está aquí a la izquierda. Son muy pobres, como veis, en pigmento, poco se puede decir. Bueno, ya está, ¿no? Ahora me daréis un vasito de agua o algo de eso. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Y ahora el cafelito, que es autoservicio, cada uno se eche su propio café y las pastitas. Gracias.